el cronómetro. Claro. Bueno, en esta charla vamos a hablar sobre la variedad de álgebras de Heyting, sobre algunas subvariedades de la variedad de álgebras de Heyting. Como ustedes saben, las álgebras de Heyting son la contrapartida algebraica de la lógica intuicionista, es decir, aquellas lógicas donde el tercero excluido no necesariamente es cierto. Es decir, P o no P no tiene por qué ser una tautología. Dentro de las álgebras de Heyting, vamos a poner foco en las álgebras de Heyting lineales, que son la contrapartida algebraica de las lógicas de Gödel y de Dumet, y las álgebras de Heyting de Storm, que son la contrapartida algebraica de la lógica intuicionista con tercero excluido débil. Es decir, aquellas lógicas en las cuales, si bien P o no P no tienen por qué ser una tautología, no P o no P sí lo es. Muchas veces, dentro de una variedad, es importante conocer, o es muy bueno conocer, ejemplos distinguidos que permiten saber, a través de ellos, si un álgebra está o no dentro de una subvariedad. Por ejemplo, supongamos que tenemos el grafo de un reticulado y queremos saber si es distributivo. Una posibilidad es buscar todas las ternas X, Z, W y ver si en todos los casos X, Y, Z o W es igual a X y Z o X o W. Otra posibilidad es usar un teorema que dice que un reticulado es distributivo si y solo si no tiene como, sí y solo si no tiene como subreticulado a una copia isomorfa de M5 ni de N5, que son dos reticulados distinguidos. De la misma manera, un reticulado es modular si y solo si no tiene como subreticulado a una copia isomorfa de N5. Bueno, en esta charla vamos a mostrar dos álgebras de Heyting particulares, H supra NS y H supra SNL, a través de las cuales vamos a poder determinar si una álgebra de Heyting es lineal o es de Storm. Bueno, paso ahora a compartir unas pantallas. Bueno, en principio, ¿qué es un álgebra de Heyting? ¿Un reticulado H es un álgebra de Heyting? Sí, dados X e Y en H, existe el supremo de los U's en H, tales que X y U es menor o igual que Y. En ese caso, a ese supremo lo vamos a denotar como, lo vamos a denominar X implica Y. Es decir, y tendríamos una nueva operación, que sería la operación flecha. Bueno, se puede verificar que un álgebra de Heyting es un reticulado completamente distributivo. Dentro de un álgebra de Heyting, vamos a denominar la negación del elemento X al elemento X implica 0. Esto es también conocido como la negación débil, o la negación intuicionista. Bueno, y vamos a denotar con esta letra H cursiva a la variedad de álgebras de Heyting. Bueno, en un álgebra de Heyting vamos a decir que un elemento es denso si su negación es igual a 0. Es importante notar que un elemento Z de un álgebra de Heyting H es densa si y solo si existe un elemento X en H tal que Z es igual a X o no X. Se puede verificar que el conjunto de elementos densos de un álgebra de Heyting forma un filtro. Bueno, ¿qué es un álgebra de Heyting de Storm? Es un álgebra de Heyting, como bien dijimos, que verifica el tercero excluido débil. Es decir, que satisface la ecuación adicional no A o no A igual a 1. Y vamos a denotar como H supra, con esta H cursiva supra S, a la variedad de álgebra de Heyting de Storm, que es una subvariedad, obviamente, de la variedad de álgebra de Heyting.
Bueno, veamos este ejemplo H supra NS. Esta álgebra de Heyting no es de Stone. ¿Por qué razón? Bueno, NS sería por no Stone. ¿Cuánto valdrá la negación de A? La negación de A, ¿quién dijimos que era? Era A implica 0. Es decir, el supremo de los X, tales que A y X sea menor o igual que 0. Y bueno, ese supremo es el elemento B. Entonces, no A es el elemento B. De la misma manera, no B es el elemento A. Entonces, no A o no A, ¿cuánto nos daría? Nos daría A o B, o sea, el elemento C, que no es 1. Es decir, esta álgebra de Heyting, H supra NS, no es una álgebra de Stone. Pero lo que es realmente importante de esta álgebra de Heyting es que nos caracteriza cuando una álgebra de Heyting es de Stone. Es decir, una álgebra de Heyting es de Stone si y solo si no existe una inmersión desde HNS en H. Bueno, el resultado importante, o sea, está claro que si existe una inmersión de álgebra de Heyting de H supra NS en H, H no puede ser de Stone. Lo que es increíble es que si H es una álgebra de Heyting de Stone, tiene como subálgebra a una copia isomorfa de HNS. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Bueno, sucede que si una álgebra H no es de Stone, va a existir un elemento H que va a satisfacer que no H o no H no vale 1. Vamos a definir esta función. La función que va a asignar al elemento 1 al 1, o sea, una función de H supra NS en H. Al C lo va a mandar a no H o no H, al elemento A lo va a mandar a no H, al elemento B a no H y al 0 al 0. Es fácil ver que esta función resulta una inmersión de reticulados. Es un poquito, son unas cuantas cuentas más, ver que también es una inmersión de álgebra de Heyting. O sea, ¿qué vendría a ser? Que también satisface, es compatible con la operación flecha, es decir, que J1 de X implica Y me da lo mismo que J1 de X implica J1 de Y. Por ejemplo, en H supra NS, C implica B vale B. Bueno, no H o no H implica no H, vale no H. En H supra NS, C implica A, vale A. Bueno, no H o no H implica no H es igual a no H. Bueno, y así con todas las combinaciones. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora otras álgebras de Heyting. Vamos a decir que una álgebra de Heyting es lineal si satisface la ecuación adicional A implica B o B implica A igual a 1. Y vamos a denotarla como H cursiva supra L a la subvariedad de álgebras de Heyting lineales. Y vamos a decir que una álgebra de Heyting es densa lineal si esta ecuación, la ecuación de linealidad, es satisfecha por los elementos densos. Como hoy habíamos dicho, si A era un elemento denso, ¿qué sucedía? Es porque A era igual a X o no X para algún X en H. Bueno, entonces decir que la ecuación de linealidad es satisfecha por los elementos densos, ¿qué vendría a ser? ¿Qué ecuación correspondería? Y sería X o no X implica Y o no Y, todo eso o Y o no Y implica X o no X, tiene que ser igual a 1. Y vamos a denotar como H supra D a la subvariedad de álgebras de Heyting densa lineales. Bueno, está claro que si una álgebra de Heyting es lineal, con más razón es densa lineal. Ahora vamos a ver de que al revés eso no es cierto. Algo que es importante destacar es que todas las álgebras lineales de Heyting lineales son de Stone. ¿Eso por qué es? Supongamos que tenemos que H es una álgebra de Heyting lineal. Y tomemos un elemento H. H siempre vale que H implica no H es igual a no H y no H implica H es igual a no. Entonces, no H o no H, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría H implica no H o no H implica H.
Pero si el álgebra es lineal, esta disyunción es igual a 1. Bueno, notemos ahora este ejemplo. H supra SNL. Esta álgebra de Heyting H supra SNL, si ustedes se fijan acá, A implica B, vale B. Y B implica A, vale A. Entonces, A implica B o B implica A, vale C, que no es igual a 1. Entonces, H supra SNL no es un álgebra de Heyting lineal. Pero más todavía, notemos que en H supra SNL todos los elementos distintos del cero son densos. Entonces, la doble negación de todos los elementos que no sean cero vale 1. Por otra parte, la negación del cero es 1. Conclusión, en todos los elementos de H supra SNL, no X o no X vale siempre 1. Es decir, esta álgebra de Heyting no es lineal, pero es de Stone. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un ejemplo de un álgebra de Heyting de Stone que no es lineal. Eso que nos estaría diciendo. Hoy dijimos que todas las lineales sean de Stone, entonces concluimos que las álgebras de Heyting de Stone incluyen estrictamente a las álgebras de Heyting lineales. Ahora, así como H supra SNL es un álgebra de Heyting que es de Stone y no es lineal, veamos el ejemplo que vimos hoy al principio, HNS. En HNS, los únicos elementos que son densos son el 1 y el C. Y bueno, C implica C vale 1, 1 implica 1 vale 1, C implica 1 vale 1. Entonces acá en los elementos densos vale la ecuación de la condición de linealidad. Entonces, H supra NS es un álgebra de Heyting densa lineal. ¿Y hoy qué habíamos dicho? Hoy habíamos visto que no era lineal. Entonces, las densas lineal también contienen a las lineales estrictamente. ¿Está bien? Bueno. Un resultado que es bastante interesante es que H supra SNL me caracteriza a cuáles son las álgebras de Heyting densas lineales. Es decir, una álgebra de Heyting es densa lineal si y solo si no existe una inversión desde H supra SNL en H. ¿Y eso por qué razón? Bueno, si H no es densa lineal, van a existir dos elementos, H1 y 2, densos, tales que H1 implica H2 o H2 implica H1, no vale 1. Entonces consideremos esta función, J2 de H supra SNL en H. Al elemento A lo mando a H1 implica H2, a B lo mando a H2 implica H1, a C H1 implica H2 o H2 implica H1, al 1 al 1, y bueno, y así sucesivamente. ¿Cuál sería el esquema de esta función? El esquema de esta función, a ver, voy a agrandar así se ve un poquito más, sería este. ¿Está bien? A ver, lo agrando por si no, voy a agrandar un poquito más la pantalla, a ver si alcanzan a ver íntegro, ¿está bien? El A H1H2, el B H2H1, el EH1 implica H2 y H1, etc. Bueno, no es muy difícil ver que esta función es una inversión de álgebra, es una inversión de reticulados. Es un poquito más trabajoso ver que esta inversión también lo es de álgebra de Heyting. Algo que es importante es que si yo tengo dos elementos H1 y H2 cualesquiera, en los cuales H1 implica H2 o H2 implica H1, no vale 1, esta función podría no respetar a la flecha, es decir, podría no ser una inversión de álgebra de Heyting. Pero si H1 y H2 son elementos densos, entonces ahí sí, esta función J2 es una inversión de álgebra de Heyting. Bueno, hoy habíamos empezado a hablar de las álgebras de Heyting de Stone y de las álgebras de Heyting lineales. Y de repente metimos de contrabando
a las álgebras de Heyting densas lineales. Bueno, es que hay un resultado que es sumamente importante, que me dice que la subvariedad de álgebras de Heyting lineales son exactamente la intersección de la subvariedad de las densas lineales y las de Stone. Es decir, si una álgebra de Heyting no es lineal, es porque o bien no era de Stone o bien no era densa lineal. O sea, las lineales son exactamente las que son simultáneamente densas lineales y de Stone. Entonces, como conclusión de los teoremas anteriores que tenemos, que una álgebra de Heyting es lineal si y solo si no existe ni una inmersión de H supra ns en H, ni una inmersión desde H supra SNL en H. Inmersiones, por supuesto, como álgebras de Heyting. Bueno, esto era lo más importante que quería mencionar en esta charla. Pero aprovecho que todavía nos queda un cachito para hablar algo de los sucesores en el reticulado de sus variedades de álgebras de Heyting. En la variedad de álgebras de Heyting voy a anotar H supra S más NS a la subvariedad generada por las álgebras de Heyting de Stone y H supra NS. H supra D más SNL a la subvariedad de álgebras de Heyting generadas por las densas lineales y H supra SNL. H supra L más NS a la subvariedad generada por las álgebras de Heyting lineales y H supra NS. Y H supra L más SNL a la subvariedad de álgebras de Heyting generadas por las lineales y H supra SNL. ¿Y por qué estas subvariedades son importantes? Bueno, porque se verifica que en el reticulado de subvariedades de las álgebras de Heyting, la subvariedad H supra S tiene un único sucesor que es H supra S más NS. La subvariedad de álgebras de Heyting densas lineales tiene un único sucesor que es H supra D más SNL. Y la subvariedad de álgebras de Heyting lineales tiene exactamente dos sucesores que son H supra L más NS y H supra L más SNL. Bueno, esto es todo, ya estamos con el tiempo, así que muchas gracias. Si quieren, si alguien está interesado, me puede pedir y puedo enviarles un PDF con un resumen de esta charla. Muchas gracias.